Bienvenidos a Cuentos de Infidelidad. Si eres nuevo, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like a este vídeo. Solo te tomará un segundo, pero nos motiva a crear más historias. Así que por favor, dale like a este vídeo. Y ahora comencemos la historia. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Si me hubieras preguntado hace unos años, te habría dicho que mi vida era ordinaria, incluso feliz. Me casé con mi esposo Ryan en una hermosa ceremonia rodeada de familiares y amigos. Él era todo lo que pensé que quería, amable, trabajador, confiable. Pero la vida tiene una forma de desarrollarse de maneras que nunca esperamos, y eso es exactamente lo que me sucedió. Ryan y yo nos conocimos en la universidad, nos enamoramos y nos casamos justo después de graduarnos. Nos mudamos a un acogedor hogar suburbano, de esos con una cerca blanca y un jardín lo suficientemente grande para barbacoas de verano. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero a medida que pasaron los años, comencé a sentir que algo faltaba. No podía identificarlo, pero había un vacío en mi matrimonio que no podía ignorar. No es que Ryan fuera un mal esposo, todo lo contrario. Era un gran proveedor, siempre asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Pero emocionalmente me sentía distante. Habíamos dejado de tener conversaciones profundas, de reírnos como solíamos hacerlo. Nuestra relación se había convertido en más una cuestión de rutinas y responsabilidades que de conexión. Luego estaba Emily, la hermana menor de Ryan. Era su opuesto en casi todos los aspectos, libre, aventurera y llena de vida. Desde el momento en que la conocí, admiré su energía. Tenía una forma de hacer que todo se sintiera emocionante, incluso los momentos más mundanos. Recuerdo la primera vez que vino a visitarnos después de casarnos. Acababa de regresar de un año viajando por el extranjero y llenó nuestro hogar con historias de sus aventuras, su risa resonando por las paredes. La envidiaba de alguna manera, su capacidad de vivir tan libremente, tan sin disculpas. Con el tiempo, Emily y yo nos hicimos cercanas. Era más que solo mi cuñada, era mi amiga. Pasábamos horas hablando, compartiendo nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Tenía una forma de hacerme sentir vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Era fácil estar con ella. A diferencia de Ryan, donde cada conversación parecía girar en torno al trabajo o las responsabilidades, con Emily sentía que podía ser simplemente yo misma. No me di cuenta de cuando mis sentimientos comenzaron a cambiar. Al principio era solo una profunda admiración, una amistad que se sentía más significativa que la mayoría. Pero luego llegaron los pequeños momentos, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando ella tocaba mi brazo, la manera en que esperaba sus visitas más que cualquier otra cosa. Me decía a mí misma que no era nada, solo un vínculo cercano. Pero en el fondo sabía que era más. Una noche Ryan estaba fuera en un viaje de negocios y Emily vino a cenar. Cocinamos juntas, riendo mientras nos enredábamos con una nueva receta. Después de la cena, nos sentamos en el sofá con una botella de vino, recordando viejos recuerdos. La conversación tomó un giro más serio cuando me preguntó si era feliz. Dudé antes de responder. No lo sé, admití. Siento que debería serlo. Ryan es un buen hombre. Nuestra vida es estable, pero algo simplemente se siente faltante. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces nos conformamos con lo que es seguro en lugar de lo que nos hace sentir vivos, dijo suavemente. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. La miré, realmente la miré, y por primera vez me permití reconocer lo que había estado sintiendo durante tanto tiempo. Había una conexión entre nosotras, algo que no podía explicar pero que tampoco podía negar. Desde esa noche todo cambió.
Comenzamos a pasar más tiempo juntas, encontrando excusas para vernos. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, llenas de palabras no dichas y miradas que se alargaban. Sabía que era peligroso, sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Una tarde, Emily me invitó a hacer senderismo con ella. Era algo que nunca habría hecho por mi cuenta, no era exactamente el tipo de persona que disfruta de la naturaleza. Pero con ella se sentía como una aventura. Pasamos horas caminando por los senderos, hablando de todo y de nada. Cuando llegamos a la cima de la colina, nos sentamos en una roca mirando el paisaje. Esto es lo que amo de la vida, dijo, tomando una respiración profunda. Los pequeños momentos que te hacen sentir vivo. La observé sintiendo algo despertar dentro de mí, algo que había reprimido durante demasiado tiempo. Desearía sentirme así más a menudo, admití. Ella se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. Tú también lo mereces. Había algo en su voz, algo en la forma en que me miraba que me hizo estremecer. Quería decirle algo, decirle cuánto significaba para mí, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En su lugar, nos sentamos en silencio, el peso de las emociones no expresadas colgando entre nosotras. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo una amistad. Esto era algo más profundo, algo que no podía ignorar más. Y por mucho que intentara luchar contra ello, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había esperado. Después de ese día en el sendero, no podía sacudirme los sentimientos que habían echado raíces dentro de mí. Era como si un interruptor se hubiera activado y, de repente, todo en mi vida se sentía diferente. Siempre había sabido que algo faltaba, pero ahora no podía ignorar lo que era. Me sentía atraída hacia Emily de una manera que no podía explicar, una forma que me aterraba y me emocionaba a la vez. Durante un tiempo traté de convencerme de que nada había cambiado, que podía seguir pretendiendo que mis sentimientos por ella eran solo una profunda amistad. Pero cada vez que estábamos juntas, la tensión crecía más fuerte. Estaba en la forma en que me miraba, en cómo tocaba mi brazo cuando reía, en cómo nuestras conversaciones parecían bailar alrededor de algo no dicho. Ryan seguía fuera en su viaje de negocios, y en su ausencia, Emily y yo nos acercamos aún más. Comenzó a venir más a menudo, a veces solo para una visita rápida, otras veces quedándose hasta tarde en la noche mientras hablábamos de todo y de nada. Me sentía más ligera cuando estaba con ella, como si finalmente pudiera respirar. Una noche me invitó a una exposición de arte en el centro. Siempre había sido apasionada por el arte, algo que nunca había explorado realmente, pero dije que sí sin dudarlo. Habría ido a cualquier parte con ella. La galería era pequeña pero hermosa, llena de pinturas abstractas que luchaba por interpretar. Emily, en cambio, se movía por el espacio como si perteneciera allí, señalando detalles en las pinturas que nunca habría notado. Esta, dijo, deteniéndose frente a un lienzo cubierto de azules profundos y dorados, habla de anhelo. Incliné la cabeza, tratando de ver lo que ella veía. ¿Cómo lo sabes?, sonrió, sus ojos parpadeando hacia los míos. Porque reconozco el sentimiento. Había un peso en sus palabras, un significado que colgaba entre nosotras. Tragando con dificultad, sentí mi corazón latir con fuerza. Después de la exposición, fuimos a un pequeño café cercano. Era tranquilo, el tipo de lugar donde la gente se quedaba tomando café y susurrando secretos en rincones con poca luz. Mientras estábamos sentadas una frente a la otra, bebiendo nuestras bebidas, Emily extendió la mano hacia la mía. Fue un pequeño gesto, uno que podría haberse pasado por alto como casual, pero no lo era. Miré nuestras manos y luego volví a mirarla. Emily. Ella sacudió la cabeza ligeramente, una triste sonrisa en sus labios. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que no estás sola en esto.
Sus palabras me hicieron estremecer. Ella lo sabía. También lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Verdaderamente vista. Y eso era tanto hermoso como aterrador. Los días que siguieron estuvieron llenos de una intensidad para la que no estaba preparada. Cada vez que estaba con Emily, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo a las dos y el peso de lo que no estábamos diciendo. Pero cuando estaba con Ryan, me sentía como una extraña en mi propia vida. Siempre había sido buena en pretender, en desempeñar el papel de la esposa devota, pero ahora se sentía imposible. Me encontraba evitando a Ryan, buscando excusas para salir de casa o para irme a la cama temprano, solo para evitar las conversaciones que sabía que debería estar teniendo. Una tarde Emily me llamó y me preguntó si quería dar un paseo. No dudé. Condujimos con las ventanas bajadas, el viento enredando nuestro cabello mientras la música sonaba suavemente por la radio. Ninguna de nosotras hablaba mucho, pero el silencio entre nosotras era cómodo, cargado de algo no dicho. Eventualmente se detuvo en un lugar apartado junto al lago. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Se apoyó en el capó del coche mirando hacia el agua. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona? Estuve a su lado, cruzando los brazos. Todo el tiempo. Ella me miró, su expresión indescifrable. ¿Y si no tuvieras que hacerlo? Mi aliento se detuvo en mi garganta. Emily. Ella sacudió la cabeza. Lo sé. Es complicado. Solo no quiero que seas infeliz. Las lágrimas ardían en la parte posterior de mis ojos. No es tan simple. Lo sé, dijo suavemente. Pero tal vez podría serlo. La miré, realmente la miré. Ella me estaba ofreciendo algo que ni siquiera me había permitido soñar, una escapatoria, un tipo de vida diferente. Pero, ¿era lo suficientemente valiente para aceptarlo? A medida que el sol se sumergía por debajo del horizonte, me di cuenta de que estaba al borde de una elección que cambiaría todo. Los días que siguieron a esa noche junto al lago fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Sentía que me estaban tirando en dos direcciones diferentes, atrapada entre la vida que había construido y la vida que comenzaba a darme cuenta de que quería. Cada momento con Emily se sentía como un soplo de aire fresco, un vistazo a algo real y honesto. Pero cada momento con Ryan me recordaba el compromiso que había hecho, las promesas que había pronunciado frente a nuestras familias, la estabilidad que una vez había sido mi consuelo. Comencé a evitar a Emily, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. La intensidad entre nosotras había alcanzado un punto de quiebre, y sabía que si me permitía estar cerca de ella por más tiempo, haría algo de lo que no podría retractarme. Pero ella no lo hacía fácil. Me enviaba pequeños mensajes durante el día, una foto de un libro que pensaba que me gustaría, un pensamiento aleatorio sobre algo de lo que habíamos hablado antes, un simple estoy pensando en ti. Y cada vez que mi determinación flaqueaba, Ryan notaba que algo no estaba bien. Una noche mientras estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de la cena, picando nuestra comida en silencio, finalmente habló. ¿Estás bien?, preguntó, su ceño fruncido por la preocupación. Forcé una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. No parecía convencido. ¿Has estado distante últimamente? Tragando con dificultad, evité su mirada. El trabajo ha sido estresante. Era una mentira, y creo que lo sabía. Pero no insistió. Tal vez no quería saber la verdad. Unas noches después, Emily apareció en mi puerta. Era tarde y Ryan ya se había ido a la cama. Dudé antes de abrir, pero cuando la vi de pie allí, supe que no podía seguir pretendiendo.
Emily, no puedes estar aquí, susurré, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. Ella me miró, sus ojos buscando los míos. No puedo seguir así, dijo. No puedo pretender que lo que tenemos es solo una amistad, y no creo que tú puedas hacerlo tampoco. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. Te amo y creo que tú también me amas. Pero si vas a elegirlo a él, necesito saberlo, porque no puedo seguir viviendo en este espacio intermedio. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Emily. Ella extendió la mano hacia mí apretándola suavemente. Si quieres estar con él, me alejaré. Pero si hay incluso una parte de ti que quiere algo diferente, necesito saberlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nunca había estado más aterrorizada en mi vida. Y entonces por primera vez lo dije en voz alta, yo también te amo. Ella exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pero no sé cómo hacer esto, admití. Ryan no merece esto, y no sé cómo simplemente alejarme de toda una vida. Ella asintió, entendimiento en sus ojos. Entonces no tomes una decisión ahora. Solo sé honesta contigo misma y con él. Sabía que tenía razón. Esa noche me quedé despierta junto a Ryan, mirando al techo. Pensé en todos los momentos que me habían llevado hasta aquí, los años de silenciosa infelicidad, la forma en que me había convencido de que el amor debía sentirse como seguridad en lugar de pasión. Siempre había hecho lo correcto, siempre había seguido el camino que tenía más sentido. Pero, ¿y si me había equivocado? A la mañana siguiente me senté frente a Ryan en la mesa del desayuno, mis manos temblando. Necesito hablar contigo, dije. Él dejó su taza de café, su expresión indescifrable. Está bien. Tomé una respiración profunda. No he sido honesta contigo y necesito serlo. Su rostro se tensó. ¿Hay alguien más? Dudé solo un segundo antes de asentir. Su mandíbula se apretó y, durante un largo momento, no dijo nada. ¿Quién? Preguntó finalmente. Emily. Su reacción no fue nada como esperaba. No explotó, no gritó. Simplemente me miró, su expresión cambiando de sorpresa a algo más suave. Sabía que algo no estaba bien, dijo finalmente. Solo nunca imaginé. Se quedó en silencio pasándose una mano por el cabello. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo, admití. Pero no fue intencional. Nunca quise lastimarte. Él soltó una risa amarga. No te enamoras accidentalmente de alguien. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Lo sé y odio que esto esté sucediendo, pero no puedo seguir pretendiendo. No es justo para ninguno de los dos. Miró hacia abajo, sus dedos golpeando contra la mesa. ¿Y ahora qué? No lo sé, susurré. Pero necesito averiguarlo. Él asintió lentamente. No sé qué decir a eso. Yo tampoco. Las siguientes semanas fueron un borrón. Ryan y yo realmente hablamos por primera vez en años. Me dijo cómo había sentido que me estaba alejando, cómo había ignorado las señales porque no quería creerlo. Y yo le conté cómo me había sentido, como si me estuviera ahogando en una vida que parecía perfecta por fuera, pero que se sentía vacía por dentro. Decidimos separarnos. No fue fácil, pero era necesario. Emily estuvo allí para mí a través de todo, pero nunca me presionó. Me dio espacio para averiguar las cosas por mi cuenta, y por eso estaba agradecida. Cuando finalmente firmé los papeles de divorcio, me quedé afuera del tribunal, el peso de todo asentándose sobre mí. Había terminado un matrimonio, roto una vida que había pasado años construyendo.
Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Emily me encontró en un parque más tarde ese día. No dijo nada cuando me vio, simplemente me abrazó, sosteniéndome como si hubiera sabido todo el tiempo que este era el lugar donde debíamos estar. No sé qué pasará después, admití. Ella sonrió suavemente. Lo averiguaremos juntas. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que la vida tiene una forma de llevarnos a verdades que tratamos con tanto esfuerzo de ignorar. Durante años me convencí de que la estabilidad era lo mismo que la felicidad, que mientras hiciera lo que se suponía que debía hacer, siendo una buena esposa, manteniendo un buen hogar, manteniendo un matrimonio perfecto, todo estaría bien. Pero la verdad es que la verdadera felicidad no proviene de marcar casillas o cumplir expectativas. Proviene de la honestidad, de escuchar esa voz silenciosa dentro de ti que te dice cuando algo no está bien. Dejar mi matrimonio fue lo más difícil que he hecho. No porque lamentara mis sentimientos por Emily, sino porque tuve que enfrentar el dolor que había causado, las decisiones que había tomado y la vida que tenía que dejar atrás. Pero al final, quedarme en una vida que no estaba destinada para mí habría sido mucho peor. No tengo todas las respuestas. No sé qué depara el futuro para mí y Emily. Pero sé esto, el amor, el tipo que es real, profundo e innegable, no es algo que encuentres todos los días. Y cuando lo haces te lo debes a ti misma para honrarlo, incluso cuando es complicado, incluso cuando significa tomar decisiones difíciles. Si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es que no podemos vivir nuestras vidas para las expectativas de los demás. Debemos ser lo suficientemente valientes para preguntarnos qué es lo que realmente nos hace felices y luego tener el coraje de ir tras ello. No siempre será fácil. Puede doler. Puede romper cosas que nunca quisiste romper. Pero al final, vivir una vida que sea verdadera siempre vale la pena.